Bueno, damos la bienvenida aquí a la Iglesia Puerta del Cielo. El día de hoy bendecimos el nombre de nuestro Señor y gracias por la presencia que se manifiesta en nosotros cuando nos reunimos. Siempre derrama Él de su unción sobre todos nosotros para que nos preparemos y podamos recibir su palabra, como el día de hoy, que vamos a hablar acerca de vivir en el espíritu de la espiritualidad del cristiano. Vamos a hablar, tanto se habla de espiritualidad y bueno, hay tantas corrientes y tantas filosofías y tantas tendencias en el mundo, pero sí tenemos que mantenernos conscientes de lo que Dios demanda de nosotros para que verdaderamente seamos personas espirituales. Y espirituales no quiere decir que andemos pues flotando, flotando y pues así como que intocables, ¿no? En nuestra burbuja, ahí flotando en el mundo, sino tiene que ver con cosas más prácticas. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que, ¿qué es vivir entonces en el Espíritu? El vivir la vida cristiana en una forma práctica, en una forma aplicada. El Espíritu, o sea, lo espiritual, en una forma práctica, en conformidad con la palabra de Dios. Hemos hablado que ahí están establecidos en la palabra de Dios los principios por los cuales nosotros caminamos. Y caminamos no en la corriente del mundo, estamos en un nivel superior, estamos en una dimensión diferente, estamos caminando contracorriente. La espiritualidad entonces sabemos que se perdió con el pecado original, que destruyó esa comunión, esa relación vertical que se tenía con Dios, en esa relación con Dios, en esa comunión. Y también, y aquí es bien importante, la horizontal. Por eso hablamos de la cruz, porque tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una relación con nuestros semejantes. Entonces ahí es donde nosotros vamos a manifestar nuestra espiritualidad, porque con Dios es muy fácil. Estamos en su presencia y somos tú y yo, Dios, contra el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo tiene la culpa de todo lo que nos pasa, pero Dios sí me entiende, ¿verdad? Entonces con Él Él me hace concesiones, entre comillas, porque Él me entiende. Pero qué difícil es cuando tenemos que mostrar la espiritualidad con nuestros semejantes, en nuestra relación con nuestro prójimo. Y tenemos a Jesús precisamente. Jesucristo es ese puente donde podemos cruzar ese abismo, ya sea tanto para Dios, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tanto como para nuestros semejantes, Él también es ese camino. Amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La verdadera espiritualidad entonces es la manifestación de esas relaciones. Como nosotros nos relacionemos con nuestros semejantes, esa es la manifestación de nuestra espiritualidad. En esas relaciones restauradas, en esas relaciones reconciliadas, también en Cristo y la obra de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué hemos permitido que el Señor haga en nuestra vida? De esta forma, no vamos a vivir una religión de apariencias, ¿no? Como esos sepulcros blanqueados que decía Jesucristo, ¿no? El estar nada más así teniendo una apariencia de piedad, pero que por dentro sean gusanos y muertos y huesos, ¿no? Y cosas podridas ahí, horrible, ¿no? Sino que verdaderamente podamos manifestar esa pureza, esa santidad, ese amor a nuestros semejantes.
esa vida transformada que actúa en espíritu y en verdad. La espiritualidad entonces en la vida cristiana tiene ciertos principios que nos ha marcado la palabra de Dios. Tenemos en Gálatas 2:20, por ejemplo, nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya no vivo yo en la carne, si ya no vivo yo y ahora vive Cristo en mí, ¿qué tanto estoy reflejando la vida de Cristo a través de mí? ¿Qué tanto la reflejo? Esto es pues muy tremendo, es muy tremendo, porque es un estándar muy alto, ¿no? Dios nos ha puesto un estándar muy alto, la perfección de su Hijo. Uno de estos principios entonces es vivir en santidad. Vivir en santidad, tener esas... ¿Cómo podemos vivir en santidad? Pues manteniendo cosas prácticas, esas disciplinas espirituales que hablaremos un poquito más adelante. Nos dice Colosenses 3:1 al 17, bueno, del 1 dice, nos dice, vístanse pues como escogidos de Dios, sabemos que somos escogidos de Dios, santos y amados. ¿Te sientes apartado? ¿Te sientes santo? De entrañable misericordia, esa compasión, esa bondad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está, ¿no? Vestidos de Jesucristo, vestidos de justicia, vestidos de Él, como Él es. Otro de los principios que nos muestra la palabra de Dios es vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estamos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para reconocer sus indicaciones, para que podamos nosotros en el momento en que se necesita hablar a una persona, que se necesita dar algo, que se necesita hablar, dar una palabra de aliento, si estamos dispuestos a ser guiados por ese espíritu, o lo tenemos acallado, o lo tenemos pues ahí, atrás de todos los ruidos y de todas del barullo del mundo, de las noticias, de las redes sociales, de la política y de los deportes y de todo lo que somos apabullados constantemente. O ahí está la voz del Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Otro de los principios es que podamos desarrollar y fortalecer esa relación con Dios. Hablábamos de estar en la presencia de Dios. Qué difícil es hacernos ese momento, ese tiempo, ¿no? Para que estemos en esa presencia gloriosa donde no nada más nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, sino Él abre el suyo hacia nosotros. En primera de Juan 4:13 nos dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado a beber de su Espíritu. Yo pido con todo mi corazón que el Señor nos dé de beber de su Espíritu en este momento. Necesitamos tanto, tanto sentir esa llenura de su Espíritu Santo, Dios. Tener esa comunión, también la comunión que tenemos nosotros, la coinonía, esa comunión entre nosotros como hijos de Dios. Qué misterio y qué grande es este misterio de poder estar unidos, de ser parte del cuerpo de Cristo.
No podemos ir en la calle y ver una mano tirada. Imagínense que nos encontramos y pisáramos una mano, ¿no? Y de repente, hay un ojo, ay, lo pisé, ¿no? O sea, el cuerpo dispersado por doquiera, ¿no? O sea, un ojo teniendo comunión con Dios, una pierna teniendo comunión con Dios, ¿no? Una boca teniendo comunión con Dios. Cuando estamos unidos es cuando se manifiesta la presencia de Dios de una manera espectacular, con un poder, con un derramamiento de la gloria de Dios en nosotros. Qué importante es que nos congreguemos, qué importante es que estemos unidos, qué importante que aprendamos a amarnos los unos a los otros. En verdad, eso es lo que Dios quiere. Hay tantas doctrinas en el mundo, los estoicos, ¿no? Y los que no sé qué, y los que las personas tóxicas, y que si verdaderamente siguiéramos las corrientes, estaríamos completamente solos. Y hay aún corrientes que exaltan la soledad, porque nos quieren aislados, ¿no? Como en una manada, ¿cuáles son los que buscan los lobos? A los que están aislados, ¿no? A los borreguitos que están aislados, esos son a los que atacan. Y el enemigo quiere que estemos aislados. Qué importante es fortalecer esta relación entre nosotros, en, en esa comunión con una comunidad cristiana, con el prójimo. Como dice Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos viendo cómo se está inundando, y en estos tiempos qué terrible es cómo se ha inundado el- la glorificación de la muerte, la glorificación del oculto. Es una fiesta, es un aquelarre, es, es ver cómo la gente misma se ofrece a los ídolos, a los demonios, se ofrece a sí misma, ¿no? Disfrazándose, vistiéndose, y sin saber pues que eso es lo que se van a convertir en eso. Para esto vamos a ver aquellas realidades espirituales y aquellas cosas que necesitamos saber. Sabemos que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a buscar a Dios? Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo y deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ya no estamos sometidos o engañados a los ídolos. Ya no podemos adorar imágenes hechas por manos de hombre. Ya no podemos adorar objetos de culto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y en espíritu lo vamos a adorar. El Señor Jesús le dijo a Tomás, ¿no? Querías verme, querías meter los dedos en mis llagas. Dice, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Ya no estamos esperando ver con nuestros ojos porque vivimos por fe. Ya no necesitamos algo, un objeto de culto el que podamos ver, porque sabemos que Dios está aquí adentro. Aquí es donde está Dios, habita. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Y donde quiera que estemos, ahí está Él. Donde quiera que nuestros pasos estén, ahí se está sembrando el reino de los cielos, donde quiera que nosotros vayamos. La espiritualidad debe unir el corazón, la mente y las acciones. Aquí nos está hablando de la integridad, de que nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones, todos nuestros hechos y nuestras palabras sean una sola.
que seamos de una sola pieza, que no tengamos dos caras, que digamos una cosa y hagamos otra, que pensemos una cosa y digamos otra, sino que seamos de una sola pieza. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En Deuteronomio 6:5 lo encontramos. Otra de las realidades espirituales es que debe de producirse, y aquí es donde viene el énfasis, en el fruto del Espíritu. ¿Qué fruto estamos dando? En Gálatas 5:22 al 23 tenemos el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí es el punto medular de la espiritualidad de los cristianos. Este es el fruto que se da, porque si todavía en nosotros hay ira, todavía hay pleitos, todavía hay disensiones, contienda, si todavía tenemos hechicerías, si todavía tenemos borracheras, si todavía tenemos obras de la carne, estamos en la carne. Este es el fruto que nosotros debemos de manifestar, el fruto del Espíritu. Y ese fruto se da cuando ha germinado en la semilla de la palabra de Dios en nosotros, donde ha crecido, donde se ha desarrollado, donde se ha alimentado de la misma palabra, para que entonces la madurez pueda de esa planta, de ese ser, de nuestro espíritu, pueda producir ese fruto de manera natural. Si no estamos alimentando de palabra de Dios, entonces esa planta se va a secar. Otra de las realidades espirituales es que Dios nos renueva y nos sustenta en su espíritu. ¿Cómo? En que nosotros busquemos diariamente el rostro de Dios, que lo busquemos con desesperación, es la palabra. Les comentaba que tuve una experiencia muy fuerte el día de ayer, en medio del caos, en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Encontré un portal, un momento preciso donde pude conectarme con el Señor. Y es ahí donde uno clama, como lo hizo David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No nos podemos quedar con la experiencia espiritual del pasado. Si tuvimos una experiencia aún maravillosa y sobrenatural, nunca podemos conformarnos con eso y decir, sí, a mí me pasó, ¿no? Sí, yo ya tuve una experiencia. Sí, claro que sí. Yo sé lo que es eso. Porque podemos tenerla cada día. Cada día podemos tener una experiencia gloriosa en la presencia de Dios, donde vamos a ser renovados. Renovados. Eso es maravilloso, porque esa renovación es obtener la gracia sobre gracia. Y alguna vez tuve un ejemplo que me dio Dios, que es como estar subiendo una montaña, donde hay un lazo que tiene un nudo de donde te agarras, ¿sí? Pero te agarras de ahí para impulsarte y tomar el siguiente, que es gracia sobre gracia y sobre gracia. Y la vida del cristiano no puede estacionarse, no puede detenerse, no podemos estancarnos. Decía mi esposo en la mañana, y ese ejemplo lo hemos conocido mucho, de ir como en una escalera eléctrica que va hacia abajo, pero nosotros vamos a contracorriente.
Y no nada más se trata de llegar a la meta, no detenerte, porque cuando te detienes, no te detienes, bajas. Esta es la vida del cristiano. Renovarse cada día, renovar tu mente con la palabra de Dios. Y vamos a ver esta aplicación de una manera práctica a través de una decisión intencional. Necesitamos ser intencionales, no dejar que las cosas nos sucedan, sino nosotros tomar la iniciativa y decidir de una manera intencional, personal e intransferible en acercarse a Dios, el estar con Dios, en buscar su rostro constantemente, porque nadie lo va a hacer por ti. Aunque, aunque estés en la iglesia, aunque oren por ti, esto solamente, este crecimiento, esta decisión, esta colaboración con Cristo, solamente la puedes hacer tú. Y no te puedes quedar, no nos podemos quedar estancados. Necesitamos seguir avanzando, porque hay mucho camino para recorrer. Estábamos hablando de qué será después, de qué será en la eternidad, qué tendrá Dios para nosotros, qué haremos. ¿Sabes qué? Lo que estamos viviendo aquí en la tierra, no sé si sea una prueba, no sé si sea, no sé qué sea, pero tenemos que aprender y buscar de Dios para ese tiempo, para ese tiempo. No sé si va a haber galardones, dice la palabra que habrá galardones para quienes, coronas incluso, ¿no? Pero eso es lo que nos motiva, o es tan grande el agradecimiento de que Dios haya puesto sus ojos en ti para que verdaderamente consagres tu vida entera a su servicio y a sus propósitos, por agradecimiento, por amor a Él, de que hayas sido una criatura nada más ahí, que hayas venido, como decía, ¿no? Nació, creció, que multiplicó y murió, ¿no? Como todo ser vivo, a que tengas un propósito eterno, grandioso para Dios. El que Dios pueda manifestarse a través de tu vida, el que puedas hacer cosas que ni siquiera tu imaginación puede soñar, y que puedas alcanzar el conocer a tu Dios, que puedas, dice, gloriese aquel que me conoce. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto nos falta para conocer a un Dios infinito? Así que vamos a ver entonces cuáles son estas aplicaciones prácticas para nuestra vida, y que podamos hacerlo de una manera práctica. O sea, no estamos hablando de sacrificios como antes, ¿no? Ay, a lo mejor voy a agradar a Dios si me pongo nopales en la espalda y me voy de rodillas, ¿no? A un santuario, a un lugar. Eso ya no es para nosotros. Jesucristo ha hecho el sacrificio suficiente y para siempre, por una vez y por todas, entró al lugar santísimo con su propia sangre, de una vez por todas como sacrificio por nosotros, para que nosotros no hagamos ese tipo de cosas que solamente avergüenzan a nuestro Dios, porque es como decirle que no fue suficiente su sacrificio, que es más importante lo que nosotros hagamos, como si su sacrificio, su dolor, su quebrantamiento de su ser, el desgarre de su piel, no haya sido suficiente.
Para ello tenemos una vida devocional, que es bien importante que volvamos a ella y no nos cansemos, no bajemos la guardia, que es importante que estas disciplinas espirituales nos ayuden en nuestro andar con el Señor. Y en esto estamos hablando de la oración, estamos hablando de tener esa comunión con el Señor, de hablar con Él, de platicar con Él, de estar constantemente consultando, hablando, teniendo la conciencia de que su presencia está aquí y ahora con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios, de esa especial comunión que tenemos con Él, donde Él nos va a hablar de una manera específica, del silencio también para escuchar su voz. Qué tiempo también para tomar a solas con Dios, para desconectarnos del mundo externo y también de nuestros pensamientos que están todo el tiempo están ahí, ¿no? Caminando y girando y girando y girando. En qué momento podemos hacer un alto y escuchar la voz de Dios? Detenernos, acallarnos, para que sea Él el que hable. Como decía, ¿cuántas veces derramamos nuestro corazón delante de Él? Pero ¿cuántas veces le permitimos a Él que nos cuente sus cosas, que nos cuente sus intereses, sus deseos? ¿Cuántas veces lo tomamos en cuenta o escuchamos su voz para que también Él nos hable? El ayuno en estos tiempos tan oscuros, nos hemos dado la oportunidad de sacrificar, de crucificar nuestra carne, nuestros antojos, en alimentación o en algo que sepamos que nos está distrayendo de las cosas de Dios. Hemos hablado muy poco acerca del ayuno, hemos hablado de otras cosas, pero yo creo que es importante que tomemos en cuenta esto. Abstenerse de las prácticas que tenemos tan automatizadas, ¿no? O adictivas. Pues ahora que me quitaron el café, gloria a Dios. De veras, tanto que me gusta y que bueno, me permito el domingo tomarme mi tacita de café, pero el resto de la semana y y agradecerle a Dios que nada te debe de dominar. El que sepas que eres libre, que no hay ningún hábito, no hay ningún vicio, no hay ningún pecado que pueda ser más fuerte que tú. Porque el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, mora en ti, vive en ti. ¿Cómo no vas a poder, cómo no vas a tener el dominio propio? Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El contribuir, el dar ofrendas, el dar el diezmo, el que puedas participar, el que puedas invertir, el que te hagas que inviertas en el reino de los cielos, ¿sí? El que tú estés depositando en el banco celestial, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de servicio, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de dones, si los estás ejerciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto, el darte a ti mismo en tiempo, en consejo, en exhortación, en dones, en palabra, en guianza, en estudio, en todo lo que Dios te ha dado para edificar el cuerpo de Cristo, en la meditación
que tengamos en la meditación bíblica, en aprender, como lo hemos estado haciendo, en aprendernos de memoria la palabra de Dios y hacer ese acervo de palabra y de vida en aplicación de esa palabra en nuestra vida. De nada sirve aprendernos las de periquitos nada más, sino verdaderamente estar llenos de la palabra de Dios. Y queremos que podamos tener un cuaderno donde podamos escribir todo eso que nos hemos estado aprendiendo. ¿Se imaginan a fin de año, durante un año, la cantidad de salmos, la cantidad de palabras que nos vamos a aprender y tener en ese banco espiritual, en ese banco que necesitamos para nuestra propia vida, que podamos aplicarlo? Qué maravilloso es. Ahí está. Este es vivir en el Espíritu, el dar el fruto del Espíritu de Dios, principalmente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias. Te pedimos, mi Dios, que esa palabra sembrada en nuestros corazones, Señor, que esas repeticiones que hacemos para aprendernos cada salmo, cada versículo, Señor, esas repeticiones, Señor, tú las tomes en cuenta, mi Dios, y que sean en nosotros un acervo, que sean esa riqueza, Señor, ese banco espiritual de las riquezas en gloria que tenemos almacenadas en Cristo Jesús, Señor. Gracias, porque ahora, Padre bendito, esa palabra, Señor, corra como un río poderoso, Señor, para que no, Señor, nos quedemos con ella, sino para que podamos, mi Dios bendito, hablarla, para que seamos nosotros los portadores de esta palabra y seamos, Señor, estas cartas abiertas delante de los hombres, escritas con tu palabra y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Porque todas aquellas cosas fueron escritas, se han manifestado, Señor. Que ahora podamos, Señor, ser manifestados en el mundo, Señor, como hijos de Dios. Que aún la misma naturaleza, la misma creación que ha gemido por la manifestación de tus hijos, sea ahora, Señor, regocijándose. Porque aquí estamos, Señor. Nos levantamos en el nombre de Jesús, declarando nuestra autoridad, Señor, que nos has delegado, pero también, Señor, nuestra identidad poderosa como hijos de Dios. Gracias, Padre bendito, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y gracias, Padre bendito, porque cada uno de nosotros, donde quiera que camina, Padre, establece el reino de los cielos. Te damos gracias y te bendecimos por este tiempo glorioso en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios.